Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis increíblemente bien, que estéis pasando un lunes maravilloso, que esté empezando tu semana de forma excepcional. Hoy quiero hablarte de una reflexión que siempre me hago desde hace bastante tiempo ya, la verdad, y tiene que ver con demostrar la grandeza desde la debilidad. Mucha gente cree que ser una persona ejemplar significa no tener debilidad, significa no sentir nunca miedo, no sentir dudas, no tener poca certeza sobre un tema en particular, sino todo lo contrario, ¿no? Esta tía es increíble, nunca tiene dudas, siempre lo hace todo bien, siempre acierta, no la veo nunca débil y realmente no es así. O sea, al final todas las personas que tienen cierto nivel de grandeza que tú les admiras suelen ser personas que son bastante honestas consigo mismo al punto de entender que sí, a lo mejor manejo muchas herramientas, sí tengo muchos conocimientos, pero evidentemente hay mucho más por recorrer de lo que ya he recorrido. Y cuando alguien me muestra debilidad, yo no lo veo como un signo de bajeza, ¿no? De decir, esta persona no tiene ni idea, ¿no? Cuando es genuino, cuando alguien me contesta, pues la verdad es que no tengo una opinión sobre ese tema, o la verdad es que no lo sé, o no se me da bien hacer esto. Cuando alguien me dice eso, siempre pienso lo mismo, que hay que tener un crecimiento personal de mucho tiempo para llegar a ser capaz de mostrarte de esa manera ante los demás sin que eso afecte a tu autoestima. Y de hecho yo lo trabajo desde hace muchos años. Yo cuando no tengo una opinión sobre un tema, que a veces ocurre, aunque creáis que opino de todo, a veces ocurre. O sea, hay temas de los que me hablan que digo, pues mira, sinceramente no me lo había planteado. Y no tengo ningún problema en decirlo, porque ¿por qué debería yo tener una opinión sobre todo? O sea, ¿por qué debería en una conversación opinar? ¿Por qué tengo que hablar si no sé de ese tema, si no es algo en lo que haya trabajado, en lo que haya pensado, reflexionado? Entonces al final creo que es mejor y quedas mejor cuando eres honesto, ¿no? Y lo mismo se aplica muchas veces a clientes. Yo hubo una época en mi vida que le decía todo que sí. Y de hecho hace poco hice un podcast en el que hablaba de por qué era bueno y cuáles eran los riesgos, ¿no? De decirle a nuevos proyectos que no controlas que sí. Y es el hecho de que tienes que volver a la curva de aprendizaje y eso lleva mucho tiempo y a veces no es rentable, ¿no? Y a veces sí, depende un poco de cómo lo quieras enfocar, pero durante mucho tiempo yo tenía la obligación de decirle que sí a la gente, ¿no? Y el otro día estaba hablando con una clienta que tengo, que le hago fotografías de joyas, y tiene una empresa maravillosa de joyería que vende en un montón de lugares, tiene bastante bien trabajado el mercado, y ella me decía, podríamos hablar de mi comunicación en redes, de las fotos, porque mira, yo busco esto y claro, yo digo, mira, no llego a ese nivel. O sea, es así de simple, no soy capaz, no tengo los conocimientos y seguramente tampoco el equipo, aunque eso siempre lo pongo en duda porque tengo la sensación de que quien tiene los conocimientos se busca la vida para conseguir el resultado, pero yo tengo la percepción de que no tengo todo el equipo y ni siquiera sé qué equipo necesitaría para poder hacer esa fotografía. O sea, tengo la sensación de que me he roto tantas veces la cabeza buscando cómo colocar las ventanas, cómo evitar los reflejos, que si me fabrico un rollo ahí para que las sombras sean suaves por todos lados y los reflejos no existan así como demasiado desagradables, y me vuelvo loco de la cabeza buscando la manera de hacerlo y lo he hecho un montón de veces, pero nunca quedo completamente satisfecho y depende mucho el tipo de joya que estoy fotografiando para tener un resultado de mayor nivel o de menor nivel. O sea, hay joyas que se me dan bien porque creo que son más fáciles y las hago y veo el resultado y digo, chapó. Y hay otras que las hago y digo, esto es de nivel muy bajo. Entonces, ¿qué hago yo delante de mi cliente? Intento disimular, intento llevármela a mi terreno y decirle, no, mira, el estilo mío es un estilo. No, no es mi estilo, es que no es hacerlo mejor. Entonces, ¿por qué le voy a mentir? Y lo que hago yo es decirle, tía, me encantaría de verdad
hacer mejor este tipo de fotografía. Y ojalá encontrara a alguien que pudiera recomendarte para directamente de una que te fueras con esa persona y que hiciera tus fotografías. Desgraciadamente, ni soy buen fotógrafo de joyas, ni tampoco conozco a nadie que lo sea. Te prometo que si alguna vez conozco a alguien que veo su portfolio y digo, wow, esta persona sabe, te mando de una. Y ella, no, pero es que a mí lo que tú haces me vale. Ya, pero los dos debemos saber que lo que yo hago es un nivel bajo. Es un nivel, si queremos aspirar un poco más, un nivel medio. Pero vamos, desde luego no es un nivel alto. O sea, yo considero que yo haciendo fotografía gastronómica puedo llegar a dar un nivel alto. No te digo de lo mejor del país, del mundo, pero hombre, un nivel alto sí puedo llegar a dar. Y controlo los reflejos en las vajillas y más o menos manejo de composición. Y es verdad que yo tengo un portfolio, que de esto hablaremos en otro podcast, que es muy comercial y hay una serie de razones por las que lo hago así y no es tan creativo ni tan editorial, pero la realidad es que podría tenerlo si quisiera. Lo que pasa es que ya os contaré por qué no lo hago, ¿no? Pero en joyas no es eso. En joyas lo que tengo es lo que he podido hacer y no lo manejo tan bien. Entonces, ¿qué hago? ¿Le digo a la cliente que no, vamos a hacerlo de esta manera porque esta manera es mejor? No, sencillamente soy honesto y le muestro mi debilidad. Y normalmente la otra persona lo entiende como un gesto de sinceridad y le gusta muchísimo. Es curioso, pero acaba siendo bastante beneficioso para la relación con el cliente que tú te muestres en ese sentido débil, porque generas mucha credibilidad de cara a que cuando le digas que algo se te da bien y que lo tienes controlado, se lo crea, porque va a pensar, bueno, lo que no tenía controlado me dijo que no sabía muy bien cómo hacerlo y fue súper honesto. Si me está diciendo que esto lo tiene controlado, será que verdaderamente lo tiene controlado. Entonces, yo siento que debemos intentar ser fuertes desde el análisis de nuestras propias debilidades y que debemos ser muy objetivos a la hora de entender en qué somos fuertes y en qué no lo somos, para seguir trabajando tanto en lo que somos fuertes como en lo que no lo somos, porque al final el problema de no querer identificar, no querer mirarte en un espejo y ver tus debilidades suele ser el, ¿cómo explicarlo? Ese fenómeno que se da a casi todos los fotógrafos que conozco, les ha pasado con el paso del tiempo, de acomodarnos en un tipo de trabajo, en un tipo de perfil de cliente, en un tipo de proyecto que es el que encaja perfectamente con lo que nosotros sabemos hacer. Entonces acabamos quedándonos solamente en aquellas cosas que realmente se nos dan más o menos bien. Y digo más o menos porque hay gente que se queda en cosas que dices tú, bueno, que tampoco es que sea una eminencia en esto, ¿no? Pero entiéndeme, de repente se queda haciendo ese tipo de fotografía de reportaje y no piensa, dentro de todo un reportaje, ¿cuál es mi talón de Aquiles? Ok, soy muy bueno, ok, soy súper buen fotógrafo de reportaje, pero algo se me dará mejor que otra cosa. ¿Qué es lo mejor que se me da? ¿Qué se me da bien? Y si tuviese un talón de Aquiles, ¿cuál sería de todo el reportaje? Bueno, hacer ese trabajo de introspección es lo que te va a llevar a intentar suplir esas carencias de tal modo que a lo mejor son, por ponerte un ejemplo, de repente dices, yo los retratos no termino de destacar. Hago unos retratos muy en la media. Sin embargo, hago muy bien la parte emotiva de la ceremonia. Soy un tipo que tiene una capacidad brutal para detectar los momentos emotivos, acercarme a las personas con sigilo y capturar ciertas fotografías que realmente muestran lo que estaba ocurriendo sin que se perciba la presencia de quien está haciendo esas fotografías. O sea, es una fotografía que podría ser una escena de una película. Se me da increíble. Perfecto, lo tienes. O sea, genial. Pero ¿y qué pasa con los retratos? Vamos a seguir ignorando el hecho de que cada vez que te tocas en los retratos se te acelera el pulso, te sudan un poco las manos, no tienes una comunicación fluida con la pareja, las cosas que intentas decir para ser graciosos no hacen gracia, tus fotografías no destacan por encima del resto de fotógrafos. No, lo que tienes que hacer es enfrentarte a ellos. Y también tienes que mostrarte de alguna forma débil ante
un cliente que en un momento dado te está solicitando un tipo de servicio que tú sabes que no es tu especialidad. Entonces imagina que de repente llegara como fotógrafo comercial. Yo hago un montón de fotografía astronómica, pero casi toda muy enfocada a restauración, a hostelería, no hago nada editorial. De repente, ¡pum!, me cae un trabajo para hacer un libro. Y dentro del trabajo está la parte de la dirección de arte, que yo habitualmente no trabajo. O sea, yo soy un tipo súper básico para hacer fotografía. Como te dije, hablaremos en otro momento de esto. Y de repente me cae esto. Sería lógico y normal, y de hecho lo he hecho ya así en el pasado, que yo le dijera a mi cliente, realmente no es mi especialidad. O sea, yo sé iluminar muy bien, sé trabajar muy bien a nivel de composición, pero hablar de props, pensar en el concepto, son cosas de la necesito ayuda. Y entonces el cliente dice, ¿y cómo podemos hacerlo? Porque queremos trabajar contigo y ahora que encima eres sincero, más todavía. Y entonces yo delego esa parte a otra persona. Delego esa parte, en mi caso, pues una chica con la que llevo años trabajando y que lo hace genial, que viene de Canadá y que no para la sesión, sino que vive aquí y que realmente hace un trabajo espectacular. Cuando ella está trabajando, ella me suele preguntar a mí, en plan, ¿qué te parece esto? Y yo le digo, tía, no tengo ni idea. O sea, vamos a sentarnos, me cuentas un poco para yo entender de qué va el tema, pero hasta aquí llego. Lo otro, el intentar demostrar algo que no eres, eso sí me parece un suicidio, porque tarde o temprano se va a ver, tarde o temprano se va a notar que no es tu especialidad, que no estás cómodo, que realmente te falta mucho bagaje en ese campo. Y entonces, ¿qué ganas realmente mostrándote con una falsa seguridad? No ganas absolutamente nada. Al revés, pierdes siempre. Porque puede que engañes a una pareja o puede que engañes a un cliente. Pero eso no es sostenible en el tiempo y además te va a generar una disonancia terrible. Porque va a haber una diferencia grande entre lo que eres y lo que dices que eres. Y si hay algo importante en este mundo y para cualquier persona que esté escuchando este podcast, es intentar generar el mínimo número de disonancias posible. O sea, que lo que eres y lo que muestras estén lo más cerca posible. Obvio que después hay marketing y tenemos que tratar de mantener una estética cuidada y todo esto, pero tú no puedes mentir, porque mentir es tremenda cagada. Espero que tengas un día genial y que tengas un comienzo de semana maravilloso. Te mando un abrazo enorme. Chao.